Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Frase mariana para el día de hoy nos la regala San Juan de Ávila. Nos dice: más querría estar sin pellejo que sin devoción a la Santísima Virgen María. Con esta frase, como siempre, queridos amigos, les presentamos un cordial saludo y una bienvenida a este programa junto a ti. El saludo para nuestros amigos de la ciudad de Lima, de la ciudad de Arequipa, de la ciudad del Cusco y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes en internet en www.nsetv.com, en nuestra opción de YouTube NSETV Radio y NSETV Perú, y también a todos aquellos que nos vienen siguiendo a través del portal de Gloria TV. Hoy les vamos a estar acompañando en la parte técnica José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo un servidor Henry Moreno, y contamos con la grata presencia de nuestro Padre Andrés. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto de estar de nuevo presente. Muy bien, y hoy pues es Día de las Almas Difuntas, hoy es 2 de noviembre y vamos a estar justamente con el Padre, nos va a ayudar mucho en este tema para que podamos profundizar mucho y en la devoción a las almas del purgatorio. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Y no solamente el día de hoy, sino que son cosas que podemos hacer en nuestra oración, en nuestra devoción diaria. Eso lo veremos después de la pausa. Vamos a la primera sección del día, el Santo del Día. Una pequeña pausa y ya regresamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 2 de noviembre y la Santa Madre Iglesia conmemora a los fieles difuntos. La fiesta de los fieles difuntos nos trae a la memoria el recuerdo de las almas santas que, cautivas en el purgatorio para expiar en él sus culpas veniales o bien para satisfacer la pena temporal debida a sus pecados, están sin embargo confirmadas en gracia y algún día entrarán en el cielo. Así que después de haber celebrado la Iglesia en medio del regocijo la gloria de los santos que constituyen la Iglesia del cielo, la Iglesia de la tierra extiende su maternal solicitud hasta aquel lugar de indecibles tormentos en que se ven sumidas almas que también pertenecen a la Iglesia que llamamos purgante. En este día, dice el martirologio romano, nuestra común y piadosa Madre, la Iglesia, se esfuerza por ayudar con poderosos sufragios cerca de Cristo, su esposo y Señor, a todos los que aún gimen en el purgatorio, a fin de que cuanto antes se sumen a la sociedad de los moradores de la ciudad celestial. En ninguna parte como aquí anuncia la liturgia de una manera tan explícita la misteriosa trabazón que estrecha a la Iglesia triunfante, militante y purgante. Y nunca tampoco aparece más claro el doble deber de caridad y de justicia que fluye naturalmente de su misma incorporación al cuerpo místico de Cristo. Sabemos que en virtud del dogma de fe de la comunión de los santos, los méritos y sufragios de los unos vienen a ser también de los demás en virtud de una comunidad de bienes espirituales, de manera que sin mermar los derechos de la divina justicia que con todo rigor se nos aplican al fin de nuestra vida, la Iglesia puede unir aquí su oración con la del cielo y suplir por lo que falta a las almas del purgatorio, ofreciendo a Dios por ellas mediante la Santa Misa, las indulgencias, las limosnas y los sacrificios de sus hijos, los méritos sobreabundantes de la pasión de Cristo y de sus místicos miembros. La solemne conmemoración de todos los fieles difuntos se debe a San Odilon, cuarto abad del célebre monasterio benedictino de Cluny. Él fue quien la instituyó en 998 y mandó celebrarla en un día como hoy. La influencia de aquella ilustre y poderosa congregación hizo que se adoptara bien pronto este uso en todo el orbe cristiano y que este día fuese en algunas partes fiesta de guardar. En España, Portugal y en América del Sur, que de ella dependían, Benedicto XIV había concedido celebrar 3 santas misas el 2 de noviembre y Benedicto XV el 10 de agosto de 1915 autorizó lo mismo a todos los sacerdotes del mundo católico.
La Iglesia nos recuerda en una epístola sacada de San Pablo que los muertos resucitarán y nos manda esperar porque en este día nos tornaremos a ver en el Señor. La secuencia describe gráficamente el juicio final en que los buenos serán separados por siempre de los malos. El ofertorio nos recuerda que el arcángel San Miguel es quien introduce las almas en el cielo, porque dicen las oraciones de la recomendación del alma, Él es el jefe de la milicia celestial, entre la cual se han de poner los hombres ocupando los sitiales dejados vacíos por los ángeles malos. Las almas del purgatorio, declara el Concilio de Trento, son socorridas por los sufragios de los fieles y señaladamente por el sacrificio del altar. Y la razón es que en la Santa Misa el sacerdote ofrece oficialmente a Dios el precio de las almas, la sangre del Salvador. Jesús mismo, bajo las especies de pan y vino que recuerdan el Padre del sacrificio del Gólgota, ora para que se aplique su virtud expiatoria a estas almas. Asistamos pues en este día al santo sacrificio de la misa. En él pide la Iglesia a Dios conceda a los difuntos que no pueden valerse a sí mismos la remisión de todos sus pecados y el eterno descanso. Visitemos los cementerios en donde descansan sus cuerpos hasta el día en que suene la trompeta y resuciten para revestirse de la inmortalidad y alcanzar por Jesucristo la victoria sobre la muerte. Muy bien, queridos amigos, la conmemoración de los fieles difuntos en nuestro santo para el día de hoy. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta junto a ti. Nos metemos de lleno en este día
de las almas difuntas para que podamos comprender un poquitico de qué va esto. Muchas veces andamos por allí despistados y qué mejor que empezar, Padre, con la doctrina. Si a usted le parece, yo voy al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1030. Pues es una fuente inmejorable. Muy bien, pues empieza diciendo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Empecemos por lo básico, porque como digo, a veces tenemos mucha confusión con respecto a esto de los muertos, de las almas, a dónde van, o si solamente es cielo e infierno. Usted, por favor, ayúdenos en esto. Sí, debemos decir ante todo que el deseo de saber y la necesidad de saber lo que pasa en el más allá es algo que está inscrito en la naturaleza humana en cuanto a naturaleza espiritual, porque tenemos una dimensión espiritual y esto lo vemos en toda civilización a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Hay inquietud por lo que pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, en toda civilización, independientemente de religión, ¿no? Los neandertales, los egipcios, los asirios, toda civilización ha tenido una inquietud existencial acerca de la muerte y lo que pasa después de la muerte. De hecho, uno veía, por ejemplo, en los egipcios, también aquí en la cultura incaica, que a los muertos les acompañaban con cosas, porque claro, un poco, ¿no? Los trayectos después de la muerte, ese tipo de... Ese tipo de manifestaciones humanas, culturales, pues nos dan a entender de que esto es una inquietud existencial del hombre, ¿no? Ahora bien, me gustaría citar ad sensum, o sea, en el sentido, Benedicto XVI dijo algo muy cierto, ¿no? Que una filosofía o una religión o un modo de pensar acerca de la vida que no me diga algo acerca de dónde vengo, quién soy y a dónde voy después de la muerte, no me sirve de nada, ¿no? Porque una filosofía, una religión, una visión global acerca de la vida tiene que dar respuestas a estas preguntas existenciales. Porque si no, el sentido de la vida sería... Se esfuma, ¿no? Es lo del libro de la sabiduría, ¿no? Que razonan los necios. La vida es breve, somos un soplo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Y digamos, ese existencialismo, que es una corriente filosófica, pues es lo que estamos viendo que muchos viven hoy. Solo la existencia y nada más, porque yo no sé de dónde vine, yo no sé a dónde voy, entonces como no sé eso, pues lo único que tengo es el presente y entonces a disfrutarlo todo lo que pueda. Un poco como usted nos hablaba en el programa pasado, la posición agnóstica también, de decir, bueno, tal vez existe, pero yo como no llego... Eso es. Pues eso, la religión, una de sus funciones, uno de sus principales objetivos es dar respuesta a esto, ¿no? Y entonces vemos que la religión de Egipto, pues tenían estos ritos, estos cultos de momificación y pirámides y mausoleos y todo eso, porque tenían una concepción acerca de lo que pasa en el más allá. Pero claro, todo eso era basado en ¿qué cosa? En la imaginación humana. Claro, ¿no? Experiencias humanas, imaginación. La imaginación, lo que me da bien inventarme, pienso que sucede esto, pero en nuestra fe católica, en nuestra tradición judeocristiana, tenemos una revelación que nos viene de lo alto y que nos ayuda a comprender, porque Dios lo ha revelado, lo que sucede antes del nacimiento, durante la vida y después de la muerte, ¿no? Hay unas palabras de Jesús muy significativas que nos iluminan mucho cuando en la última cena, antes de lavarle los pies a los discípulos, dice, sabiendo de dónde había venido, que había venido del Padre, y sabiendo que iba a retornar al Padre,
O sea, Cristo Qué bonito. sabe perfectamente de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces, Él es el único hombre que ha bajado del cielo, como le dice a Nicodemo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿no? Y nadie ha bajado del cielo excepto el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, Jesús, como tiene experiencia de lo que hay antes de nacer y de lo que hay después de morir, es la única persona que nos puede iluminar acerca de este camino, este paso de una existencia, un tipo de vivir a otro tipo de vivir. Esa es la evidencia que estamos buscando, que hemos buscado por siempre, ¿no? Es la respuesta. Entonces Cristo nos da la respuesta acerca de nuestro origen, de nuestro destino y de el objetivo o propósito que tenemos al vivir en esta vida, ¿no? Y entonces ha iluminado esto con completa certeza. Ya no tenemos que inventarnos nada, porque ya Jesús nos ha revelado la verdad acerca de pues el destino de las personas después de la muerte. Ahora bien, la Iglesia Católica, depositaria de esta fe recibida del Señor, pues nos transmite y desarrolla a lo largo de los siglos la doctrina y la teología para que podamos comprender y profundizar en estas verdades existenciales, ¿no? Entonces esto es lo que la teología siempre ha llamado los novísimos, ¿no? Acerca de las últimas cosas, ¿no? Que suele ser, usted me ayuda, infierno, purgatorio, gloria y juicio. Sí. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Pues la Iglesia Católica tiene una doctrina basada en la revelación que nos da Jesucristo, palabra de Dios, que es cierta y podemos apoyarnos en eso, ¿no? Entonces, después de la muerte hay un juicio y después de ese juicio hay tres posibilidades, según uno haya vivido aquí en la tierra, ¿no? Está la posibilidad de ir directamente a la gloria, si uno ha llegado a ese estado de santidad querido por Dios para la vida, pues uno va directamente al cielo, ¿no? En alma, porque evidentemente hay una separación del alma espiritual y del cuerpo material, que solo en el juicio universal Exacto. vendrá esa unión, ¿no, Padre? Que en el juicio final estará la resurrección de los muertos y la reunificación del alma espiritual con ese cuerpo ya resucitado para siempre, ¿no? Entonces uno puede ir al cielo. Si uno en la vida pues ha sido bueno, pero todavía tiene defectos, tiene cosas que purificar, tiene apegos, tiene pues las cuentas que saldar, unas cuentas que saldar con Dios, pues hay un estado intermedio, hay un estado temporal que se llama purgatorio, ¿no? En donde el alma se purifica de estas pues apegos, pecados veniales, defectos, para entrar ya en el cielo, pues ya purificado. Porque al cielo solo entra lo santo. Es así, ¿no? O sea, eso es, yo hoy pensaba, justamente decimos, bueno, la santidad, pues todos estamos llamados a la santidad y lo que está claro es que todos vamos a tener, los que aspiramos a ir al cielo, como todos ustedes, queridos amigos, pues vamos a tener que ser santos. Sí. Y hay que empezar a trabajar eso desde ahora, ¿no, Padre? Correcto. Pues ese es el fin de la vida, ¿no? Lo dice San Pablo clarísimamente, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, ¿no? Entonces hay esos dos, uno va o al cielo o al purgatorio provisionalmente mientras se termina de purificar. Ahí ya estoy salvo. Pero estoy salvado. Por eso las llamamos las benditas almas del purgatorio, porque son amadas por Dios, son miembros de la Iglesia, ¿no? Recordemos esta clasificación de la teología, la Iglesia militante, que está aquí abajo, militando para
pues salvarse y salvar a las almas, la iglesia purgante, que es la iglesia, las benditas almas del purgatorio, y la iglesia triunfante, que son ya las almas que han llegado a puerto seguro en la gloria de Dios, ¿no? Y después está esa tercera opción tan espeluznante y real, pero real, que es que un alma, escogiendo el mal, pues se aleje de Dios y se aparte de Dios definitivamente para siempre en el infierno, ¿no? La existencia del infierno está constatada en los evangelios, Jesucristo habla de ello, los discípulos y apóstoles hablan de ello, San Pablo habla de ello, ¿no? Los que no heredarán el reino de los cielos, y después una lista de pecados que quien los comete y no se arrepiente, no pide perdón, pues no puede heredar el reino de los cielos, ¿no? Esto es para toda alma que muere en pecado mortal, ¿no? En pecado grave, en pecado mortal. Una pregunta, en el credo aparece ese descendió a los infiernos, porque esto a veces también se ha prestado un poco como para tipos de interpretaciones. Yo quisiera que usted nos diera un poquitico cuál es la interpretación de la Iglesia, porque es nuestra profesión de fe fundamental, y dice descendió a los infiernos, ahora que estamos escuchando esto de las postrimerías. Sí, pues Jesucristo cuando muere, hay una homilía muy piadosa que se lee precisamente el Sábado Santo, que baja al lugar donde residían las almas justas del Antiguo Testamento. Hay todos los patriarcas, los profetas. Todos los patriarcas, los profetas, Abraham, Adán, Eva, ¿no? Y entonces desciende a ese lugar que era pensado provisionalmente, porque Jesús no había resucitado de entre los muertos, entonces el cielo no estaba abierto, eso no era una opción. Entonces estaban esperando, y entonces desciende a ese lugar que podemos llamar un limbo, ¿no? Y libera a todas esas almas justas del Antiguo Testamento, llevándolas al cielo, ¿no? Entonces por eso descendió a los infiernos para rescatar todas las almas justas del Antiguo Testamento. Bueno, pues muy bien, es una claridad que vale la pena tener en cuenta, especialmente hoy que estamos viendo esto de las benditas almas del purgatorio. Es cierto que el pensamiento protestante no cree ni profesa a las almas del purgatorio. ¿Qué pasa allí, padre? Es correcto. Nuestros hermanos separados han cortado esta página de la historia de la Iglesia, ¿no? De la historia teológica y doctrinal de la Iglesia, porque para ellos no es aceptable que pueda haber una purificación después de esta vida, porque uno ya ha sido salvado por Jesucristo ya, ahora, en esta vida, ¿no? Entonces, si uno es salvado, pues va derecho al cielo, ¿no? De hecho, como son tantas las iglesias y sectas protestantes, también entre ellos hay mucho desacuerdo. ¿No? Muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones acerca de lo que pasa después de la muerte. Entonces, han propuesto muchas teorías acerca de la resurrección inmediata de los cuerpos, que acerca de pues, el juicio final ocurre en el momento de la muerte de cada uno. O sea, no hay por qué meterse en cada una de estas teorías. Remito, si alguien está interesado, al tratado que hace Joseph Ratzinger de escatología. Tiene un libro, un tratado teológico de escatología, donde explica las posturas de nuestros hermanos separados y las va un poquito refutando, mostrando que no tiene base escriturística, que no tiene base en la tradición y que por tanto parece que no tiene base en la realidad, ¿no? Que no, esas cosas pues no son reales. Y sin embargo, la doctrina del purgatorio sí tiene base en la Sagrada Escritura. Claro. Y esto es lo que los protestantes nos dicen, ¿no? Pues es que la palabra purgatorio no está en la Biblia, ni una sola vez.
Sí, es verdad, es verdad. Purgatorio no está en la Biblia en cuanto a palabra, pero el concepto de que hay que purgar, de que hay un estado después de la muerte que se puede purgar, sí está en la Sagrada Escritura, ¿no? El catecismo mismo hace algunas referencias acerca de eso. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, donde San Pablo les enseña que pues va a venir un juicio y va a haber una purgación. Ajá, el fuego purificador. Un fuego purificador, ¿no? Y ahí se verá lo que construyó cada uno, si fue de paja, si fue de material noble, o si fue de barro, o si fue de metal, ¿no? Bien, es una imagen que San Pablo usa para indicar que después de la muerte hay algo para purificarnos y ponernos en estado apto para entrar en el cielo, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya nos va sirviendo esto de materia de reflexión y vemos que tenemos pues todas las bases para tener muy claro que la devoción a las benditas almas del purgatorio tiene ese sustento allí en las Sagradas Escrituras. Una pequeña pausa y vamos a volver también con algo de los santos para que veamos que los santos también tenían una devoción muy especial a las benditas almas del purgatorio. Después de la pausa hablaremos de esto.
De que pasemos a estos ejemplos de los santos, Padre, en las Sagradas Escrituras está el libro de los Macabeos, el pasaje de los Macabeos, que también tiene mucho que ver con las almas del purgatorio. Bueno, es una de de los pasajes en que la doctrina católica se apoya, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica acepta los libros de los Macabeos como canónicos, ¿no? Como inspirados por el Espíritu Santo, y justamente nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados, pues no aceptan el libro de los Macabeos como divinamente inspirado. Por eso no está incluido dentro de sus Biblias. Exactamente. Entonces en las Biblias protestantes no están los libros de los Macabeos, el 1 y el 2, ¿no? Y resulta que en uno de estos libros ocurre entre las guerras de Judá Macabeo contra los fenicios y todas estas tribus que profanaban, civilizaciones que profanaban y venían invasores muy corruptos, muy malos, ¿no? Y entonces había una revuelta, una revolución. Pues resulta que mueren algunos soldados israelitas y los dejan ahí tendidos en el campo, ¿no? Y viene Judas Macabeo, ¿no? Uno de los hermanos macabeos, con sus hombres, y ven a los hebreos muertos y notan que tienen unos amuletos alrededor del cuello, como en superstición. Y claro, la religión judía prohíbe la superstición, ¿no? El creer en la suerte de los amuletos y cosas así. Y entonces Judas Macabeo empieza a rezar por esas almas que han cometido ese pecado para que sean perdonadas ya después de muertos. Entonces ahí muestra claramente que incluso en la religión judía se cree en la transición y vida después de la muerte, ¿no? Y que hay un periodo de purificación donde Dios permite pues que un alma pueda ser purificada. Claro, porque si ya está pidiendo que por favor les perdone, está hablando de esas almas que ya han pasado a la muerte, ¿no? Exactamente. Y precisamente nos muestra que aquí en la tierra podemos afectar positivamente a las almas después de que ya han fallecido, ¿no? Que podemos cambiarles su situación delante a los ojos de Dios, ¿no? Y en eso nos basamos para poder pedir misas por los difuntos, como estamos haciendo el día de hoy. Que hay una tradición muy hermosa de la Iglesia preciosa. El día de hoy, ¿no, Padre? Usted, por favor, coméntanos porque preciosa. El 2 de noviembre, después de celebrar a todos los santos, pues celebramos todas las benditas almas del purgatorio, todos los fieles difuntos. Entonces las personas van a sus parroquias, a los cementerios, a las iglesias y piden por sus queridos difuntos, ¿no? Y entonces esas misas se ofrecen en sufragio por las almas del purgatorio, ¿no? Y basado en la Escritura sabemos que Dios acepta el sacrificio de la Santa Misa, las oraciones de los fieles, para ayudar, aliviar y llevar a las almas del purgatorio al cielo, ¿no? Claro, el objetivo principal son las almas del purgatorio, pero incluso si uno tuviera que pensar en otro tipo de negocio, inclusive de beneficio, uno sabe que las almas del purgatorio no pueden pedir nada para sí mismas, pero sí pueden pedir en la economía de la gracia por nosotros. Sí, es así, ¿no? Yo digo, no es lo ideal porque uno pide por ellas para que salgan, ¿no? Pero sí que lo pueden hacer, Padre. O sea, lo que pueden hacer es reconocer que han sido beneficiadas por una santa misa que pidió esta persona, por unas oraciones que dijo esta otra persona, y cuando lleguen al cielo, entonces ya dicen, Señor, esta alma que me sacó del purgatorio, esta persona que ofreció una misa por mí, tenla en cuenta. Y esa intercesión que nosotros llamamos comunión de los santos, y es un dogma de la fe, pues es preciosa, ¿no? Porque nos da un sentido de pertenencia, un sentido de vínculo de una familia, la familia de Dios, que trasciende el tiempo y el espacio,
y que se ayuda mutuamente. Entonces, qué precioso. Nosotros aquí en la tierra podemos ayudar y afectar a las almas del purgatorio, porque son nuestros hermanos en Cristo. Y ya cuando lleguen al cielo, los moradores del cielo pueden interceder por nosotros que necesitamos tanta ayuda y protección para llegar al cielo. Una santa como Santa Laura Montoya tenía momentos en que durante la noche, estando por allí en su celda, en su habitación, habían filas de las almas del purgatorio para venir a pedirle favores. No, bueno, esto el Señor lo hace con ciertas almas porque tal vez alguno pensará, bueno, a mí me llega a pasar eso y me da un ataque cardíaco. Pero era así, ¿no, Padre? Y a otros santos han tenido experiencias similares. Sí, Dios permite, precisamente por esta comunión de los santos, que un poquito para confirmar la realidad de esta fe, de nuestra fe, la realidad de la teología y de la doctrina revelada, que la Iglesia es depositaria y custodia, ¿no? Entonces, pues no solo con la teoría, la teología, sino con la praxis, la experiencia de los santos, podemos confirmar la realidad de la existencia del purgatorio y de las almas del purgatorio, ¿no? Que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha dado, ¿no? Estas almas que de vez en cuando se aparecen de tal manera que algunos santos, Santa Laura Montoya, algunos monjes en el desierto, monjes en los conventos, pues han visto a sus hermanos que habían muerto, ¿no? Y que pedían sufragio para sus almas, por ejemplo, ¿no? Y esto nos recuerda de nuestra responsabilidad con esos hermanos nuestros. O sea, que lo tenemos que tomar en serio, que un ejercicio de caridad sublime es poder pedir por estas almas del purgatorio para que cuanto antes puedan terminar su periodo de purificación y llegar al cielo, ¿no? Y la experiencia de los santos nos confirma en esta práctica piadosa, caritativa, para con las almas del purgatorio, ¿no? Si Dios permite esas experiencias, pues es para algo, ¿no? Y primeramente para confirmarnos en nuestra fe y en nuestra pues entrega y caridad con esas almas. Y de hecho también hay como un patronazgo de algunos santos que tienen con las almas del purgatorio. Estoy pensando en Santa Catalina de Génova, por ejemplo, que es patrona de las almas del purgatorio, o todavía mucho más hermoso, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, que es patrona, claro, o sea, de las almas del purgatorio en esa particular advocación. Sí. Yo quería preguntarle un poco con respecto a la Virgen del Carmen, ¿por qué esa advocación justamente referida a las almas del purgatorio? Porque claro, la Virgen, por ser mediadora de todas las gracias, pues cubre tantas cosas, pero ¿por qué esa precisamente? Pues precisamente para darnos a entender que existe el purgatorio, que no nos olvidemos de las almas del purgatorio y animarnos porque sí es patrona de las benditas almas del purgatorio, pero en su tránsito hacia el cielo, ¿no? Porque el escapulario precisamente es eso, ¿no? La promesa de la Virgen es el que muera con el escapulario, ¿no? Ella al sábado siguiente lo saca del purgatorio y lo lleva al cielo, ¿no? Tremenda promesa. Sí. O sea que es una promesa increíble, con las condiciones de querer vivir una vida cristiana, y una vida en fidelidad a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, pues eso, es la patrona de las almas, pero que están en tránsito hacia el cielo, ¿no? Y entonces nos hace tomar nuestro compromiso de fe pues más en serio aquí en la tierra, porque el escapulario no es un amuleto, no es una cosa de magia, no es una cosa de suerte, sino que está basado en el amor maternal de una madre que quiere salvar a todos sus hijos. En ese sentido, permíteme ponerle un aspecto negativo de lo que también sucede en días como hoy. Sabemos que existen tipos de cultos
de supersticiones, Sí, claro. este culto a la muerte, por ejemplo, que desafortunadamente se ve de pronto de manera predominante en nuestro país de México, un país con mucha fe, pero que también Claro. tiene este tipo de contrastes que uno a veces queda No, y un poco otros, así, ¿no? Y hay otros otras países, prácticas, y sí. otras prácticas o supersticiones acerca de querer afectar de una manera no correcta la suerte de los que ya han fallecido, ¿no? O yendo a los cementerios y poniendo comida, o, ¿no? Es una costumbre muy curiosa. Puede tener un trasfondo piadoso, ¿no? De querer acompañar, pero la Iglesia pues tiene medios ciertos acerca de cómo Y más eficaces, ¿no? Mucho más eficaces de cómo interactuar con nuestros hermanos fallecidos, ¿no? No a través de una comida, de un pancito puesto en la tumba, eso tampoco es que signifique mucho, ¿no? Y no afecta la suerte del fallecido, para nada, ¿no? Pero una misa ofrecida sí, una misa, oraciones ofrecidas sí, sacrificios ofrecidos sí. Sí, o un tipo de responso allí Un responso en el cementerio, por supuesto que hoy, gracias a Dios, pues sí, hay mucho movimiento en los cementerios el día de hoy, ¿no? Las familias van a visitar, pero que sobre todo tengan en cuenta esta doctrina para que pueda ser una visita eficaz y no solo una visita de superstición, ¿no? Pues bueno, le traigo esta cerveza y bebemos juntos, no, el muerto ya no le importan las cervezas. Así es. Exactamente. Yo quiero citar aquí, justamente hablando de Santa Catalina de Génova, que es patrona de las almas del purgatorio, una de las patronas de las almas del purgatorio, tiene un texto que, aunque es una revelación privada, de todas maneras es un texto muy tradicional, siglo XV, la santa, que se llama Tratado de las Almas del Purgatorio. Es uno de los tratados clásicos dentro de la teología espiritual de la historia de la Iglesia, sí, es muy conocido. Y dice aquí, es un aspecto muy bonito, porque si bien es cierto que nuestra Santa Madre Iglesia, Padre, nos enseña a tener ese santo temor reverencial de Dios que todos tenemos que tener, a veces actuamos un poquito más como con un temor servil, más que desde el amor, que es muy distinto del santo temor de Dios. Y ella cita en un punto 4 del tratado, contentas de adelantar en la purificación. Inmediatamente uno dice, a ver, las almas del purgatorio contentas en el purgatorio, pero están en el fuego purificador. Y eso tiene que ser una prueba muy fuerte. Y dice, no creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del purgatorio, como no sea en el que tienen los santos en el paraíso. Y este contentamiento crece cada día por el influjo de Dios en esas almas, es decir, aumentando más y más a medida que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo. ¿Cómo puede, aunque claro, es un sitio donde finalmente habrá que estar o no estar, si gracias a Dios uno pudiera ir directamente al paraíso, pero después de la muerte? Pero sí que hay santos que también han tenido tipos de revelaciones particulares en el purgatorio, Padre. Entonces, ¿cómo explicar este contento? ¿Cómo poder entenderlo? Bueno, aquí en la tierra, digámoslo así, para la mayoría de personas la salvación es una cosa incierta, porque todavía vivimos en el tiempo y podemos, por un mal uso de la libertad, por dejarnos llevar de la debilidad, por pues tener una caída y pues merecer el infierno, ¿no? O vivir una vida mala, escoger el mal y llegar al infierno, ¿no? Entonces nuestra salvación no es negocio seguro aquí en la tierra. Por eso Jesús nos ha dado tantos medios para poder asegurarnos de la salvación. Tenemos los sacramentos. Los ¿no? sacramentos, las misas, la oración, los sacrificios, la caridad, la limosna, tantas cosas que Dios ha permitido y ha instaurado para que nos ayudemos en el camino de la salvación. Las almas del purgatorio ya están salvadas, ¿no? Entonces eso es una dicha inmensa, claro, porque saben que después de un periodo de purificación llegan al cielo, a la felicidad y a la bienaventuranza eterna. Entonces esa certeza pues hace que con más alegría
puedan decirle sí a Dios en su voluntad de purificarlas para poder atraerlas hacia sí, al cielo, ¿no? Entonces uno está, sí Señor, purifícame, que quiero ir cuanto antes al cielo. Es que eso es lo que es increíble, porque son actos de amor, allí son actos de amor, Sí. o sea, en medio del dolor, por supuesto, hay una purificación, pero es un acto de amor. Sí, porque está la esperanza de ver a Dios, ¿no? Está la esperanza de disfrutar en la bienaventuranza eterna. Y eso, pues, como dice la Santa, pues no es comparable con ningún gozo aquí en la tierra, ¿no? Sino solo los santos en el cielo ya Claro. tienen eso asegurado. Entonces es una reflexión muy bonita que nos hace no temer, ¿no? Evidentemente tenemos que buscar la santidad ya aquí en la tierra. Claro. Hay otros santos que han dicho que vale más un año entero, ¿no? de penitencia, de vida mortificada, de sacrificio, de eso, que un minuto en el purgatorio. O sea, que duele más el purgatorio que hacer años y años y años enteros de sacrificios, vida buena, penitencias, mortificaciones y todo eso, ¿no? Entonces, aquello es intenso, pero se contrapesa con esta certeza de poder ver a Dios. Muy bien, queridos amigos, pues ya estamos al final del programa. Eso ha sido como unos visos de lo que tiene que quedar en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestro amor, por las benditas almas del purgatorio. Y sobre todo, retomando esto que dice el Padre al final, sobre todo poner mucha confianza y todos los medios que necesitamos para buscar esa salvación aquí. Y eso, mortificaciones, penitencia, lo de los pastorcitos de Fátima, para que si la Virgen quiere, con su ayuda, pues podamos ir directamente al cielo. Pero bueno, que se haga la voluntad de Dios. Así es. Vamos con nuestros reportes de sintonía al final del programa. El señor José de Atevitarte pide por el padre Jorge Luis Chiu en el día de su cumpleaños. Que Dios le bendiga, y también pide por la paz en el mundo, en especial en Estados Unidos y en nuestro país, y por los sacerdotes y por las familias. Lamentable el incidente que ha pasado en Nueva York, seguramente que está referido a esto, así que también pedimos mucho, tanto por las familias como por las almas que han muerto. Mario Rebelli del Cercado pide por su salud y la salud de su esposa María Isabel, su hija María Isabel, por su conversión, la salud de la señora Lucero, Carmen Rosa, y por las intenciones de su hijo Abraham. También pide por la salud de Gloria y la salud de su nieto Mateo. Pues estas, queridos amigos, y las demás intenciones que ustedes tengan en su corazón, las ponemos en el corazón inmaculado de María Santísima. A ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, y antes de que le pidamos al Padre, bueno, le damos las gracias como siempre por estar con nosotros, Padre. A ustedes, con mucho gusto. Y antes de la bendición, pues invitarles a que el mejor regalo que le podemos dar hoy a las almas del purgatorio, pues es una Santa Misa, así que no dejemos de acudir no solamente a una, sino a varias, si podemos, en el día de hoy. Y ahora sí, Padre, por favor, su bendición. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y a ustedes, queridos amigos, la invitación para que nuevamente nos acompañen. Recuérdenlo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.